¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la viruela del mono y la emergencia mundial con otro notable invitado, Gonzalo Basile, director en Salud Internacional, directamente desde Ciudad de México. Gonzalo Basile, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Hola a todos y toda tu audiencia. Un placer estar contigo nuevamente. Gonzalo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado entonces al virus del mono una emergencia sanitaria mundial. Cuéntanos. Bueno, efectivamente, la viruela símica, como saben, ya había una alerta desde el año 2022 de lo que conocemos como viruela símica, que, digamos, en el término más común se suele llamar como la viruela del mono. Es básicamente, se ha anunciado una nueva emergencia de salud pública de interés internacional. ¿Eso qué significa? Básicamente, ya se había hecho una alerta en el 2022. Lo que pasa es que son dos brotes epidémicos diferentes, Jorge. Es decir, el del 2022 tenía que ver con un brote epidémico. Tú sabes que la viruela símica es una enfermedad que se transmite de persona a persona, pero que sobre todo se transmite zoonóticamente, es decir, de animales a las personas. El brote del 2022 tuvo que ver sobre todo de África Central, que es una de las cepas que hay de esta viruela, pero actualmente el brote epidémico que tenemos viene de Congo, es decir, viene de la otra cepa que hay de la viruela símica, más ligada al Congo, digamos, ¿verdad? Entonces, en este nuevo brote que ya lleva casi, digamos, de lo que está notificado entre el 2023 y el 2024, hay acumulados más de 15.000 casos, es decir, más de 1.000 casos confirmados por prueba de laboratorio. Eso no quiere decir que todos los casos se hayan podido confirmar. Y al día de hoy, en el 2024, ya se llevan más de 600 muertos, pero acumulados más de 1.200, digamos, entre el 2023 y 2024, sobre todo en la región del Congo, pero que también ha afectado otros países de África. ¿Qué quiere decir la emergencia, digamos, de salud pública de interés internacional? Bueno, es la activación que hace OMS a escala global, un poco al ver que, digamos, este brote del Congo se transforma un poco, si quieren, en un riesgo global internacional, digamos. No estamos todavía en una pandemia, obviamente, porque eso tendría que afectar a varios continentes al mismo tiempo, pero efectivamente lo que debería desencadenar, lamentablemente, creo yo, tardíamente, nuevamente estamos llegando tardíamente a, digamos, una epidemia que en realidad, como pasó en el 2022, con vacunas y con pruebas diagnósticas se pudiera rápidamente frenar, digamos, la dinámica de esta enfermedad infecciosa, ¿no? De la Mpox. Pero más bien un poco, de alguna manera, lo que ha pasado en el Congo creo que también nos habla un poco de lo que nos pasa con las emergencias de salud pública que se producen en el sur, ¿no? Es decir, que la activación global solo se activa globalmente, perdón que lo diga así, pero que las emergencias de salud pública solo se activan como interés internacional cuando esas emergencias pueden empezar a afectar al norte global, digamos, ¿no? Por decirlo rápidamente. Y ahí viene la pregunta entonces, Gonzalo, ¿está preparada América Latina para esto? Bueno, en realidad, digamos, digamos, nosotros, nuestros ministerios, obviamente, no creo que estemos, digamos, en la situación de la región de las Américas. Digamos, ya en el 2022 se había declarado también, digamos, para la región de América Latina y el Caribe, una alerta de los comités de emergencias. Cada ministerio de salud pública en Latinoamérica y el Caribe tiene, digamos, ¿no?, unas dinámicas de activación de emergencias de salud pública que las hacen a través de los reglamentos sanitarios internacionales, que se supone son las respuestas que se van acordando a nivel regional, ¿no? Entonces, bueno, ya se han activado todos esos mecanismos en la mayoría de los ministerios de salud de la región. Creo que no percibo hoy que este brote, digamos, obviamente que puede haber casos, obviamente por las dinámicas tanto migratorias como las dinámicas de transmisión que se pusieron en el 2022, sobre todo que eran de transmisión
de salud sexual y reproductiva, las del 2022. Las actuales, no sé si lo sabes, sobre todo ha impactado, la mayoría de casos y muertes han sido en niños, con lo cual la transmisión ha sido bastante más aérea y de contacto directo, con casos, ¿no? En el caso africano me refiero. Hay algunos casos ya detectados en Latinoamérica, no sé si por lo menos 4 a 10 casos han sido detectados en la última semana y media, en su mayoría esos casos de migración. Latinoamérica y el Caribe sigue con las capacidades y los problemas que ya teníamos en la pandemia de SARS-CoV-2, ¿no? De COVID-19. Es decir, capacidades obviamente comparadas con el sur, con África, obviamente que Latinoamérica y el Caribe, quizás exceptuando la crisis haitiana, ¿no? La crisis de Haití, por todo lo que tú ya sabes que ocurre hoy en Haití y que eso ha impactado mucho en los servicios de salud, en el sistema de salud, y que justamente Haití hay que mirarlo en esta crisis porque, como sabes, Haití está recibiendo militares desde África, en las fuerzas estas que ha puesto Naciones Unidas, y sabes que, digamos, ya la epidemia de cólera en el 2010 en Haití fue por una cepa que vino de Nepal, de militares que habían venido supuestamente a cuidar un poco Haití y producieron una gran epidemia de cólera, con lo cual hay que mirar un poco esa migración que está teniendo Haití, sobre todo de los países africanos que están llegando a las fuerzas militares, digamos, ¿no? Pero en el resto de Latinoamérica, claro, nuestros ministerios y servicios de salud pública comparativamente tienen algunas capacidades de detección mucho más temprana de casos, y que creo que eso nos debería ayudar a que, digamos, no existan los brotes que hoy sí está transitando África. Ahora, como tú sabes mejor que nadie, lo que dejó absolutamente al desnudo, al descubierto la pandemia del COVID en nuestra América Latina fue la falta de preparación de la salud pública, es decir, países como por ejemplo Colombia, que con gobiernos absolutamente neoliberales dejaron completamente de lado el tema de invertir y apostar a la salud pública para darles negocios a sus amigos y privatizar la salud pública. Y lo mismo, ¿te acordás? En la salud pública pasó lo mismo en Ecuador. ¿Te acuerdas los casos de Guayaquil, los cadáveres tirados en la acera? Este tema de la salud pública de nuestra región latinoamericana preparada para este tipo de eventos, ¿cómo la juzgas? Mire, yo te diría ahí como 3 dimensiones. Una primera dimensión en la que tú refieres es más geopolítica, incluso con, ¿no?, la epidemia y la emergencia de salud pública de la viruela símica, digamos que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en estas alertas epidemiológicas globales de no culpabilizar un poco lo que nos pasó en COVID, es decir, que de alguna manera hacer una geopolítica antiafricana, ¿no?, en las lógicas migratorias, en las lógicas de monitoreo epidemiológico de la propia enfermedad, es decir, que no haya una persecución. Ya tú sabes todo lo que transitan los migrantes africanos en toda su vida, digamos, sobre todo del sur hacia el norte y demás. Creo que hay que tener, digamos, una mirada desde Latinoamérica y el Caribe de soberanía sanitaria, ¿no?, de poder tomar decisiones, prioridades y demás, pero también de no criminalizar la migración africana en todos los sentidos de necesidades tanto humanitarias como de otro tipo que pudiera haber. Eso me parece como una reflexión muy general, más geopolítica. En términos muy prácticos a lo que tú te refieres, Jorge, sin duda nuestra región sigue teniendo grandes deudas en las capacidades de respuesta a las emergencias de salud pública. ¿Por qué? Por 3 razones, digamos. La primera razón es porque nuestros sistemas de salud pública han quedado atravesados, yo creo que contigo lo hemos charlado durante la pandemia, nuestros sistemas de salud pública han quedado atravesados por 20 o 30 años de reformas, a veces simplificadamente las llamamos reformas neoliberales, pero básicamente son reformas que crearon mercados de coberturas de salud, mercados de aseguramientos de salud dentro de nuestros sistemas sanitarios, con lo cual nuestros sistemas de salud están más preocupados por las coberturas, por los negocios, por listados de procedimientos, por todo lo que ocurre, ¿no?, en Colombia, en Chile, en República Dominicana, en Ecuador, en el propio Perú, parte de lo que ha pasado en las reformas en los últimos 20 años que hoy se
pudieran acelerarse en el caso argentino y demás, en el cual básicamente tu sistema de salud deja de tener respuestas públicas con capacidad, con calidad, con universalidad de carácter público, es decir, los servicios de salud pública te responden integralmente a tus problemas de salud, enfermedad y cuidado en todos los niveles de necesidad que tú necesites, y pasa el sistema de salud a ser un mercado de coberturas donde entra el capital financiero crea, tú lo sabes, en Estados Unidos, pólizas y mercados de seguros de salud. Lo seguro de un sistema de seguros de salud es que es inseguro, es decir, que te provee, tu póliza te provee un listado de qué te puedes enfermar, qué procedimientos tienes cubiertos, hasta dónde te cubre el acceso a una clínica, a un hospital o a un procedimiento, pero siempre hay exclusiones, siempre hay gastos catastróficos de enfermedad, y todo eso es ineficiente, ineficaz ¿para qué? Para responder a las emergencias de salud pública, porque las emergencias de salud pública, aunque obviamente impactan más en las poblaciones más empobrecidas, como uno vive, se enferma y se muere, obviamente las poblaciones excluidas, con situaciones socioeconómicas o niveles socioeconómicos y condiciones de vida malsanas, que además en las urbanizaciones de Latinoamérica con todos los problemas de acceso a los servicios de salud, pero también estos sistemas que han mercantilizado los servicios de salud, que el capital financiero ha financiarizado el acceso y las coberturas de salud, eso también ha producido una pérdida de capacidades públicas de respuestas a estas emergencias como la de dengue, ¿no? Tú sabes que estamos transitando en Latinoamérica y el Caribe una emergencia de salud pública muy significativa como la de dengue. Saben que el dengue por primera vez entre el 2023 y el 2024 hemos tenido las epidemias con mayor mortalidad por habitantes en el contexto latinoamericano y caribeño, con la mayor cantidad de prevalencia e incidencia de casos, es decir, es la mayor cantidad de casos y prevalencias, muy obviamente ligado al cambio climático, pero muy ligado también el dengue al tipo de urbanizaciones que tenemos y a las incapacidades, pudiéramos decir, y no lo estoy diciendo de manera despectiva, a las capacidades que fueron perdiendo o que no tienen nuestros sistemas y servicios de salud pública. Y un segundo aspecto ahí, Jorge, y con eso termino. Un segundo aspecto tiene que ver con el tipo de modelos que utilizamos para responder a las emergencias de salud pública. En Latinoamérica y el Caribe, lamentablemente, nos hemos quedado en una falta de especie de soberanía sanitaria, donde esto es un poco técnico, pero nos hemos quedado copiando y pegando lo que hace el norte global en las respuestas a emergencias de salud pública. Y en esa dinámica no hemos desarrollado nuestras propias capacidades y estrategias de qué priorizar en las emergencias de salud pública, cómo responder, qué hacer, pero por otro lado, Latinoamérica y el Caribe, también por toda una geopolítica de seguridad sanitaria del norte global, por toda una geopolítica que tenemos incluso, lamentablemente, del CDC, del Comando Sur, se empieza a delegar la respuesta a las emergencias de salud pública a las fuerzas militares en muchos de nuestros países, ¿no? A la idea punitiva o a la idea de seguridad nacional en las respuestas de emergencia de salud pública. Y lo que hace eso es lo que yo llamo como la lógica del paracaidista, ¿no? Llega la emergencia de salud pública y cae un paracaidista a apagar el incendio ese epidemiológico, se le pone agua, ¿no? Para apagar el incendio de casos y de enfermedad, se inyecta recurso humano que viene de fuerza de seguridad para tratar de ponerle una logística y demás, pero después ese paracaidista se retira y quedan los escombros, es decir, quedan la falta de capacidad de los servicios de salud pública, los mismos problemas que antes teníamos en nuestras capacidades de respuesta a las emergencias de salud pública, y yo creo que ahí sí hay una necesidad de construir una estrategia de soberanía sanitaria en la región de nuestra región, para empezar a preparar nuestras propias capacidades públicas, priorizar cuáles son nuestras emergencias de salud pública y cómo vamos a responder, mancomunar. La integración regional, Jorge, tendría que servir para poder mancomunar estrategias comunes, pero también recursos de medicamentos, de tecnología, de capacidades técnicas, que lamentablemente Latinoamérica y el Caribe hemos quedado un poco atrapados en ese panamericanismo de la salud pública, y ese panamericanismo lo que nos sigue haciendo es muy dependiente a las lógicas un poco o de lo que se decide en Washington o lo que se decide en el norte global. Perdón que lo diga así, pero lamentablemente es lo que ocurre en nuestras políticas de salud pública.
Gonzalo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gonzalo Basile directamente desde Ciudad de México. Gonzalo, director de Salud Internacional, sobre entonces esta anuncio o esta alerta de la Organización Mundial de la Salud que califica a la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial. Ya regresamos. Continuamos hablando con Gonzalo Basile directamente desde Ciudad de México. Gonzalo, director en Salud Internacional. Estamos hablando sobre la declaración de la Organización Mundial de la Salud de la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial. Aquí, Gonzalo, también ayúdanos a esclarecer. Acá estamos hablando de que puede haber entonces diagnósticos y puede haber vacunas. Cuéntanos. Sí, efectivamente, como nos estábamos refiriendo al principio, hemos tenido en los últimos 2 años, 2 años, digamos, sí, 2 años, hemos tenido 2 epidemias de viruela símica, ¿no? La viruela conocida como el del mono, ¿no? Una que estuvo en el 2022, anclada sobre todo en la variante Clado 2, que fue un poco originaria de Nigeria, y que esa variante de la viruela, sobre todo tuvo que ver con relaciones sexuales, y que se combatió y se enfrentó, que tiene baja letalidad, es decir, que por la cantidad de casos que se van produciendo, se producen muy pocas muertes, y que sobre todo esa epidemia, la del 2022, se enfrentó sobre todo con vacunas y con diagnóstico temprano, ¿no? ¿Sabes? Recuerdas que hubo casos también en Estados Unidos y en otros lugares. Esta del 2023, que es una epidemia de mayor cantidad de casos, ya llevamos 2023-2024 acumulados, como te decía, más de 15.000 casos, 14.000 casos en el 2023, más de 10.000 casos en el 2024, más de 1.200 muertos. La mortalidad, es decir, la letalidad es mayor, es decir, tiene una tasa de letalidad mayor. En su mayoría de los casos, en esta segunda epidemia que viene del Congo, de República Democrática del Congo, no ha sido la transmisión vía sexual, sino probablemente tenga que ver a través del contacto cercano respiratorio, ¿no? Por periodos de tiempo más largos. Sobre todo la zona en el 2023, que venía de Kivu del Sur, y que también tuvo, como te decía, ya llevamos más de 500 muertes en este 2024. 2 formas, entonces, un poco de la estrategia de respuesta. La primera forma es detección temprana, es decir, obviamente, detectar rápidamente en nuestros sistemas de salud pública, tienen formas de notificación obligatoria, es decir, que tienen que, cuando hay una alerta de emergencia de salud pública internacional, rápidamente por sintomatología y por signos, sabe que esta enfermedad se termina confirmando por una prueba de laboratorio, un PCR, digamos, no como el COVID, pero es un PCR, pero además de la prueba diagnóstica para terminar confirmación, hay, digamos, una identificación de casos por síntomas y signos y la forma. Y la segunda forma más efectiva es inmunización, sobre todo, en este caso, en los eslabones donde se pudieran producir brotes, ¿no? Es decir, en este caso estamos hablando de los niños y niñas, embarazadas, inmunodeprimidos y demás, donde, como ya vimos en el 2022, la vacuna de la viruela general, que no es solo, claro, ustedes saben, la viruela dejó de ser, digamos, alerta pandémica a nivel global, y las vacunas digamos, y la viruela salió de los esquemas de vacunación obligatoria, con lo cual tenemos tasas de cobertura de vacunación en las nuevas generaciones muy bajas sobre viruela, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que un poco hacer en los casos que tengamos brotes es rápidamente hacer coberturas de inmunización de
de la vacuna de viruela que está disponible, porque como ya se ha demostrado en el 2022, ha sido bastante efectiva para eso. Un tercer aspecto sería lo que estuvimos discutiendo, ¿no? En el principio. Es decir, cómo además nuestros servicios de respuesta a emergencias de salud pública se preparan con, digamos, sus equipos de salud, es decir, los equipos sanitarios, médicos, enfermeros, equipos de salud que estén formados y capacitados para la detección temprana de casos, que además tengamos los equipos de protección para el acompañamiento de casos graves, que además las personas en el caso de tener casos graves tengan un acceso más temprano a los servicios de salud y cuidado. Cuanto más temprano, tú sabes, digamos, un caso grave, también en la viruela símica, tiene un caso acompañado y tratado, la letalidad y la mortalidad baja, digamos, ¿no? Es decir, cuanto más temprano se detecta, pero además cuanto más temprano se le da tratamiento y acompañamiento, digamos, hay una mejor, digamos, hay una baja de la letalidad, digamos, ¿no? Eso me parece que son los principales aspectos que tendríamos que tener en cuenta, además del aspecto de preguntarnos, lo que yo te decía un poco al principio rápidamente, es por qué sabiendo, digamos, tanto que con ébola como con la viruela símica viene habiendo brotes endémicos en las zonas del Congo, donde tú sabes que hay una guerra interna, que hay una serie de conflictos y situaciones muy complicadas, donde los servicios de salud pública en Kivú del Sur, en el propio Congo, han quedado aún más frágiles de lo que ya ocurría en los últimos años de conflicto interno. ¿Por qué a veces llegamos tan tarde a estas respuestas de salud pública y a veces solo llegamos a estas respuestas de salud pública en apoyos a África cuando ya el proceso de salud-enfermedad, es decir, cuando la enfermedad ya se transformó en un problema de alcance internacional, digamos, ¿no? Hay mucha literatura especializada en eso, no la voy a citar, pero que demuestra un poco cuán tardíamente llegamos a estas respuestas de emergencias de salud pública y después, lamentablemente, terminamos culpabilizando a África de este tipo de brotes, o al sur global, de este tipo de brotes y este tipo de patógenos. Los servicios de salud pública, claro, ahora al Congo le van a llegar, ¿no?, unos fondos para vacunas, unos fondos para diagnóstico, pero sus servicios de salud pública van a seguir siendo tan frágiles como eran antes del brote epidémico de la viruela. Va a terminar el brote epidémico de viruela símica y los servicios de salud pública de Congo van a seguir en las mismas situaciones de emergencia, de falta de capacidad pública. Y yo creo que por eso, lo que decía antes, un poco más que geopolíticamente criminalizar a África o a la migración africana, o a esta idea de seguridad del norte global en las emergencias de salud pública, porque hay que decirlo, solo se activan los radares cuando estas emergencias de salud pública pueden ser un riesgo para la seguridad sanitaria de los países centrales. Bueno, hay que preguntarnos por qué en la cooperación desde el sur y por qué la cooperación en el campo de la salud pública llegamos tan tarde a fortalecimiento de capacidades en el caso africano, ¿no? Como tú decías muy bien, el tema se ve más que nada en Kenia, pero estoy viendo que también ha tocado Ruanda, está tocado Uganda, que los contagios han crecido. Sí, claro. El brote empieza en Congo, pero ahora hay Uganda, Burundi, hay algunos casos en otros países de esa región de África Central. Y justamente de alguna forma se quiere mencionar de que se da en zonas tropicales o zonas subtropicales. Sí, efectivamente, como enfermedad infecciosa, sobre todo en la transmisión zoonótica, es decir, en la transmisión de animales y de monos. Sabes que, digamos, un poco la mayoría de los casos humanos se observan en personas de África Central y de África Occidental, así, los dos lugares, que efectivamente tienen animales infectados con esta viruela también. Entonces, ahí en África Central y en África Occidental se han producido transmisiones entre casos humanos, de humano a humano, pero también con cercanía con animales infectados, digamos, ¿no? Pero efectivamente las condiciones de viruela del mono tienen que ver sobre todo con países también con ciertas condiciones, ¿no?, para que se produzca ese salto zoonótico, pero también cuidado, Jorge, porque estos han producido casos, en el brote del 2022 han sido casos de transmisión sexual, digamos, ¿no?, y no que tuvieron que ver con el clima exclusivamente. Por último, entonces, traigo a tu atención, Gonzalo, y volviendo al tema de la geopolítica, dentro de las grandes
acusaciones o denuncias de determinados líderes de América Latina que practican todo lo que tiene que ver con el sabotaje a todos los intentos de integración. Estamos hablando acá de Mercosur, estamos hablando acá de UNASUR, estamos hablando acá de CELAC, que se busca entonces crear un grupo de países para gestionar, por ejemplo, el tema de salud a nivel entonces regional o continental y actuar en estas organizaciones como una sola voz, por ejemplo, en caso como sucedió con el COVID, de haber podido salir a negociar o haber podido salir a buscar soluciones para toda la región. Y estos saboteadores profesionales, gente del grupo de Lima y compañía, un Javier Milei, un Bolsonaro, incluso otros personajes que estamos todos familiarizados con ellos, lo que buscan entonces es que cada uno de nuestros países tenga que negociar con, como tú decís bien, el norte global uno a uno. Y el norte global no necesariamente nos va a ayudar según sus intereses. Tanto es así, y hago una anécdota, que desde el punto de vista de estrategia, esto está documentado por el Departamento de los Estados Unidos de Salud. Hubo un memo en donde se criticaba a Brasil, el Brasil de Bolsonaro, por haber comprado vacunas de China para combatir el COVID. Entonces, ese punto de vista político de Estados Unidos consideraba que eso era, atención, una amenaza para la seguridad nacional porque aumentaba la influencia de China en la región. Entonces, todo este preámbulo para preguntarte finalmente, Gonzalo, ¿cuán importante es o sería la integración latinoamericana para afrontar todo esto? Resumidamente, Jorge, que tú también mapeaste muy bien de lo que estamos discutiendo, digamos, Latinoamérica y el Caribe, es decir, nuestra Avia Yala, nuestra Latinoamérica y el Caribe, por lo menos hace un ciclo que reproduce dependencia en sus políticas y en sus formas de integración regional en el campo de salud pública. ¿Por qué digo hace un ciclo? Porque, claro, para muchos y algunos oyentes no conocerán lo que pasó en el Canal de Panamá, pero es decir, toda la doctrina panamericana en el campo de la salud pública ha sido una doctrina que nos ha hecho dependientes de lo que hacemos en la salud pública, de cómo abordamos los problemas en las fronteras, cómo, digamos, quedamos dependientes actualmente, ¿no?, del complejo médico industrial farmacéutico global, cómo muchas de las políticas, por ejemplo, lo que tú referías de la seguridad sanitaria global del norte global, tiene que ver con una lógica de seguridad nacional que a veces nuestras gestoras y gestores de gobierno de salud pública las reproducen sin entender para qué fueron creadas, ¿no? Con esta idea de, bueno, lo que es amenaza para mí, activo, controlar patógenos, vigilancia, pero también marcar cuáles son las cadenas globales de valor, a qué laboratorios o a qué flujo farmacéutico comprar o no. Bueno, toda esa dependencia es lo que nosotros llamamos también dependencia y colonialidad en el campo de la salud pública, ¿no? Cómo hay una dependencia y una colonialidad que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo en Latinoamérica y el Caribe y que efectivamente, como tú describías, los intentos o las estrategias de integración regional desde el sur, como fueron en su momento la Unión Sudamericana de Naciones, que intentó hacer un instituto de gobierno en el campo de la salud, la propia CELAC actualmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el ALBA, que en algún momento incluso desarrolló la Universidad de Ciencias de la Salud, que actualmente está funcionando en Venezuela. Es decir, hemos tenido intentos, pero no hemos podido construir. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que yo me estaba refiriendo? La dependencia, la colonialidad, que nos transformamos en reproductores o en adaptadores de políticas de salud, de dependencias al complejo médico industrial farmacéutico, de hasta copiar y pegar lo que hacemos en las respuestas de emergencia de salud pública. Primero que no tomamos decisiones, obviamente, en nuestra soberanía sanitaria, pero esas dependencias se ven muy concretamente después, Jorge, en las limitaciones que tenemos en cómo enfrentamos o cómo fortalecemos nuestro sistema de salud pública, cómo hacemos de mejor calidad la salud pública latinoamericana y caribeña. Entonces, en eso, efectivamente, se termina plasmando en qué? Primero, en una descoordinación regional.
Es decir, cada uno de nuestros territorios latinoamericanos, del Caribe y demás, Brasil responde de una manera al COVID o ahora a la viruela símica o al dengue, Argentina de otra, Chile de otra manera, México, ¿se entiende? O sea, el Caribe, etcétera, etcétera. Aunque hay organismos subregionales de integración, como es el Organismo Andino de Salud, como es el CARICOM en el Caribe, como es el SICA del Sistema de Integración Regional de Centroamérica. A pesar de todo eso, no logramos tener una estrategia de integración regional general, ¿no? General, y en particular sobre el campo de la salud internacional desde el sur, digamos, ¿no? Entonces eso hace que nuestra soberanía sanitaria todo el tiempo esté, digamos, con bajas capacidades de construir toma de decisiones propias, pero además de construir capacidades públicas propias para cómo nos empezamos de alguna manera a tomar autonomía y soberanía sanitaria para no depender tanto del complejo médico industrial farmacéutico global, que como tú sabes, en el caso de viruela o en el caso de COVID antes o de otras emergencias de salud pública, terminamos discutiendo, bueno, si la vacuna de tal o cual en el dengue o si la vacuna tal, ¿se entiende? Cuando tenemos desarrollos científicos tecnológicos muy significativos en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, que pudiéramos todo eso tenerlo en una estrategia de integración regional para la soberanía sanitaria, que no es solo para que nuestros ministros tomen decisiones conjuntamente y de forma coordinada, sino también para mancomunar estrategias, para mancomunar capacidades públicas y recursos, es decir, quizás todos nuestros países del Caribe no hace falta que desarrollen complejos industriales de salud pública propios, es decir, industria farmacéutica. Pero esos países del Caribe pueden coordinar con Venezuela, con Cuba, con los complejos industriales de salud en parte de Brasil, de Argentina o de México, para hacer espacios regionales de integración en respuestas a nuestros problemas epidemiológicos, ¿no? Porque nuestros problemas epidemiológicos, es decir, cuáles son las prioridades, de qué nos enfermamos, cómo vivimos, de condiciones de vida, de enfermedad y de muerte, son particulares de la región latinoamericana y caribeña. Nosotros tenemos ciertos territorios urbanos, rurales, con interculturalidad, con unos desafíos epidemiológicos territoriales, rurales y también urbanos, etcétera, etcétera, que hace que no podemos seguir, digamos, un poco en esta dinámica de desintegración, de descoordinación regional en el campo de la soberanía sanitaria y de la salud pública, que nos hace tan dependientes, pero que después, al final, esa dependencia no es solo una discusión teórica de Basile o de Jorge Gestoso, esa dependencia y esos problemas de copiar y pegar del norte hacia el sur con el norte global y conseguir las agendas del norte global, esa dependencia después termina siendo ineficaz e ineficiente para los problemas de salud pública y salud colectiva cotidianos de nuestras poblaciones, de nuestras sociedades o de nuestras comunidades. Entonces, en eso me parece que está un poco el planteamiento que estabas haciendo, ¿no? Gonzalo Basile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti, Jorge, y a toda tu audiencia.